Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Luis Alfonso Huerta Ramírez. Pertenezco al grupo número 30506-26, que es atención farmacéutica. Con el presente video estoy dando sustentación al problema planteado para trabajo final. Es una situación problema que se presenta en una población que se llama Palo Bonito, donde hay una IPS que se encarga de la atención a los pacientes de dicha población. Y este IPS está a cargo de un técnico de farmacia y un técnico auxiliar farmacéutico. Se hizo una revisión, una revista al estudio de medicamentos por parte del regente de farmacia, donde se encontraron varias inconsistencias y se debieron plantear 5 interrogantes para intentar dar solución a los problemas que se encontraron. El primer interrogante tiene que ver con varios medicamentos vencidos y otros con fechas próximas a vencer. Quiere decir que se están utilizando medicamentos con fechas muy lejanas, se le están dando estos primero a los pacientes, y los medicamentos con fecha corta están quedando en el almacén. Básicamente esto es un error técnico que se puede estar presentando al recibir el pedido por parte del laboratorio, donde se puede hacer la revisión al medicamento y si se cuenta con la fecha corta puede ser de una vez devuelto al laboratorio. Otro tiene que ver con la rotación en el almacén, que tiene que estar a cargo, a cargo del personal de la farmacia. Tiene que haber una rotación para que no salgan primero los medicamentos con fecha larga, sino que sean los de fecha corta para no tener pérdidas para la IPS. El segundo interrogante tiene que ver con medicamentos que no pertenecen al stock. Básicamente es porque el manual de procedimiento de reposición no se encuentra actualizado y se siguen distribuyendo medicamentos que ya no pertenecen al stock. El interrogante número 10 tiene que ver con cantidad de medicamentos superiores a las actualizadas. Es una falta de control de las actas, ya que estas permiten un estricto manejo de los medicamentos y no se conocen cuáles medicamentos son los más utilizados ni qué cantidad de ellos deben distribuirse. Esto es porque no se está haciendo un control y una auditoría continua a los distintos sectores del almacén de la farmacia y de la EPS, y se siguen solicitando medicamentos que ya inclusive ni siquiera pertenecen al stock. El cuarto interrogante tiene que ver con errores en la ubicación de los medicamentos, donde hay apoyos de cloruro de sodio y las de cloruro de potasio. Esto puede ser una ubicación por la presentación de los medicamentos. Y el proceso de almacenamiento no está bien definido dentro del servicio farmacéutico, lo cual genera confusión en la entrega del medicamento con apariencia similar. Lo que se tiene que hacer es buscar, marcar los stands donde aparezcan qué medicamento es, con su nombre claro y separado, puede ser por cartones o en un archivado, donde el medicamento no deba confundirse. El interrogante número 5 tiene que ver con la desactualización del procedimiento para la reposición del stock. Básicamente lo que está ocurriendo ahí es que hay una desactualización del stock. El comité de farmacéutica es el encargado de mantener actualizado el stock de medicamentos. El stock tiene que estarse actualizando continuamente. Es necesario mantener actualizado el stock para la reposición de stock y manteniéndolo visible el personal de farmacia, ya que esto evita errores a la hora de hacer los distintos pedidos a los laboratorios. Recordemos que los medicamentos con fecha corta pueden devolverse al laboratorio para que sean cambiados y así evitar pérdidas a la IPS. Muchas gracias.